Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy nos zambullimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, el drama turco, y más concretamente, uno de los momentos más trascendentales de una de las series más icónicas. Sí, vamos a desmenuzar Kerem confiesa ande Esmía, el anillo no importa, ¿qué pasó realmente? Prepárense, porque vamos a diseccionar a fondo esa escena legendaria. Vamos a examinar cada detalle, cada mirada, cada palabra, para comprender a cabalidad qué motivó a Kerem a pronunciar lo que dijo, y por qué el anillo, bueno, porque el anillo dejó de importar. Ya saben, esas confesiones que nos dejan sin aliento, que nos impulsan a gritar a la pantalla y que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Si son fanáticos de Eda y Serkan, si se han visto embelesados por el amor y el drama que estos personajes nos regalan, o simplemente disfrutan de un buen análisis de telenovelas, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo sobre sus series favoritas, chismes de farándula y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Suscríbanse, es gratis y me ayuda un montón. Y ahora sí, comencemos con este análisis explosivo. La escena que nos ocupa, la confesión de Kerem, es un punto de inflexión crucial en la serie, un momento clave en la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Para entenderla en su totalidad, es necesario que nos remontemos un poco en la historia. Recordemos el contexto, la tensión, el cúmulo de sentimientos reprimidos y las circunstancias que llevaron a Kerem a ese punto límite. Kerem Bürsin, el actor que encarna a Serkan Bolat, el guapo, exitoso y a veces un tanto peculiar arquitecto, es un personaje con una transformación brutal a lo largo de la serie. Al inicio, lo vemos como un hombre de negocios frío, calculador, obsesionado con el trabajo y con una vida meticulosamente estructurada. Pero Eda, interpretada por la increíble Andercel, la chica alegre, soñadora y llena de vida, irrumpe en su mundo como un torbellino. Y es precisamente esa chica la que lo transforma. A medida que avanza la trama, somos testigos de cómo Serkan se enamora de Eda, pero no lo reconoce, se resiste, se niega a aceptar sus sentimientos. Recordemos las mentiras, los malentendidos, los celos, la presión familiar, la ambición profesional. Todo esto alimenta la trama y genera una montaña rusa de emociones que nos mantienen pegados a la pantalla. El anillo, por supuesto, desempeña un papel fundamental. Simboliza una promesa, un compromiso, una unión. La propuesta de matrimonio de Serkan a Eda, con ese anillo impresionante, es un momento de felicidad, de ilusión. Pero, ¡ay!, el destino. La serie nos enseña que el amor no siempre es lineal. Y el anillo, en ese instante, se convierte en un símbolo de algo más, algo que no siempre está claro. Entonces, llegamos a la escena. La confesión. Kerem, Serkan, decide abrir su corazón. Emplea palabras que van más allá de un simple «te quiero». Declara, sin rodeos, que Eda es suya, que la ama y que el anillo, en ese momento, no importa. ¿Por qué? Analicemos las posibles razones. Primero, la acumulación de emociones. Serkan ha estado reprimiendo sus sentimientos durante mucho tiempo. La presión, las expectativas, el miedo al compromiso, todo eso lo ha mantenido en un estado de tensión constante. Finalmente, llega un punto de quiebre. La olla a presión estalla. Todos esos sentimientos que había guardado, las dudas, los miedos, la negación, se derrumban. Es como una cascada de emociones que lo inundan. Durante mucho tiempo, Serkan ha intentado controlar sus sentimientos, ha intentado mantener una fachada de frialdad y racionalidad. Pero el amor por Eda ha ido creciendo de manera implacable, socavando esa coraza que había construido. La confesión es la liberación de todo ese peso.
Es el momento en que se permite ser vulnerable, en que deja de lado el miedo y se entrega a sus sentimientos. Segundo, la maduración del personaje. A medida que avanza la serie, Serkan aprende a ser más vulnerable, a expresar sus sentimientos. Deja de lado la frialdad, la racionalidad extrema, y se permite sentir. La relación con Eda lo transforma, lo humaniza. Eda es la llave que abre la puerta a las emociones de Serkan. Con ella, Serkan aprende a reír, a disfrutar de la vida, a ser menos rígido. La influencia de Eda es palpable, y vemos cómo Serkan se va despojando de sus barreras emocionales. Se da cuenta de que la perfección no existe, de que equivocarse es humano y que lo importante es ser auténtico y honesto con uno mismo y con los demás. El Serkan que confiesa su amor por Eda no es el mismo Serkan que conocimos al principio de la serie. Ha crecido, ha evolucionado, ha aprendido a amar y a ser amado. Tercero, el contexto de la escena. ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué ha pasado justo antes? ¿Qué ha desencadenado esa confesión? El ambiente, la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de intensidad emocional. La elección del lugar es fundamental. Puede ser un lugar especial para la pareja, un lugar que evoque recuerdos, emociones y experiencias compartidas. La iluminación, ya sea tenue o brillante, ayuda a crear la atmósfera adecuada. Una iluminación suave puede generar intimidad, mientras que una iluminación más intensa puede reflejar la pasión y la urgencia del momento. La música es otro elemento crucial. La elección de la banda sonora puede intensificar las emociones, amplificar el impacto de las palabras y crear una conexión más profunda con la escena. La música puede ser melancólica, romántica, dramática, dependiendo de la emoción que se quiera transmitir. El contexto de la escena es fundamental para comprender la motivación de Serkan. ¿Ha habido una discusión? ¿Ha surgido una amenaza? ¿Se ha producido un malentendido? Todas estas circunstancias pueden desencadenar la confesión. Cuarto, la actuación de Kerem Bürsin. La forma en que interpreta la escena es clave. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal. Todo transmite la sinceridad, la pasión, el dolor y la desesperación de un hombre que está dispuesto a todo por el amor de su vida. La conexión con Andercel, la química entre ellos, es innegable y eso eleva la escena a otro nivel. Kerem Bürsin logra transmitir la complejidad emocional del personaje de Serkan de manera magistral. Su mirada, a menudo llena de un dolor contenido, revela la lucha interna que atraviesa Serkan. Su voz, a veces temblorosa, a veces firme, expresa la intensidad de sus sentimientos. Su lenguaje corporal, desde la postura hasta los gestos, transmite la vulnerabilidad y la desesperación del personaje. La química entre Kerem Bürsin y Andercel es evidente en cada escena. La manera en que se miran, la forma en que se tocan, la complicidad que existe entre ellos, contribuyen a que la historia de amor de Eda y Serkan sea creíble y apasionante. La actuación de Kerem Bürsin es un factor determinante en el éxito de la escena. Su interpretación es tan convincente que el espectador se siente completamente inmerso en las emociones del personaje. Y finalmente, el mensaje de la serie. Eda y Serkan es una historia de amor, pero también es una historia de crecimiento personal, de superación de obstáculos y de la importancia de ser fiel a uno mismo y a los propios sentimientos. La confesión de Serkan es un claro ejemplo de esto. Es el momento en el que el personaje se atreve a romper las barreras y a mostrarse tal y como es, con sus miedos, sus inseguridades y, sobre todo, con su amor por Eda. La serie nos enseña que el amor verdadero implica aceptación, compromiso y respeto mutuo. Nos muestra cómo dos personas, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se presentan en su camino, pueden encontrar la felicidad juntas. Eda y Serkan celebra la importancia de la autenticidad, de la valentía de ser uno mismo y de la lucha por aquello en lo que se cree. Ahora,
¿qué significa que el anillo no importa? Creo que aquí radica una de las claves de la escena. El anillo, como símbolo de compromiso, de matrimonio, representa un ideal, una estructura, una expectativa social. Pero el amor, el verdadero amor, va más allá de las formalidades, de los contratos y de las promesas vacías. Para Serkan, en ese momento, lo que realmente importa es Eda, su presencia, su felicidad, su amor. El anillo puede esperar. El amor no. En este contexto, el anillo se convierte en un símbolo de la sociedad, de las expectativas familiares, de la presión social. Serkan, en ese momento, se rebela contra esa estructura. Deja de lado la formalidad, la burocracia, y se centra en lo que realmente importa, sus sentimientos por Eda. El anillo, en ese momento, pierde su significado, porque el amor que siente Serkan por Eda es más fuerte que cualquier símbolo. El amor verdadero no necesita un anillo para ser validado. Se siente, se vive, se demuestra con acciones. Y eso es lo que Serkan hace en esa escena. Renuncia a la formalidad, a la estructura, a lo superficial, y se entrega por completo a sus sentimientos. El mensaje es claro, el amor genuino no necesita un anillo para ser real. El amor verdadero se siente, se vive, se demuestra con acciones. Y eso es lo que Serkan hace en esa escena. Renuncia a la formalidad, a la estructura, a lo superficial, y se entrega por completo a sus sentimientos. El anillo es una metáfora de las expectativas sociales, de las convenciones, de los miedos. Al decir que el anillo no importa, Serkan está diciendo que el amor es más importante que cualquier otra cosa, que la felicidad de Eda es más importante que cualquier formalidad. Es una declaración de amor incondicional, un grito desesperado de un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por la mujer que ama. Esta confesión, por supuesto, tiene consecuencias importantes para la trama. Marca un antes y un después en la relación entre Eda y Serkan. A partir de ese momento, las cosas cambian. Hay un nuevo nivel de honestidad, de vulnerabilidad, de intensidad emocional. Se abren nuevas posibilidades, nuevos conflictos, pero también, una nueva oportunidad para que su amor florezca. La confesión de Serkan desencadena una serie de eventos que ponen a prueba la relación de Eda y Serkan. Se enfrentan a nuevos desafíos, a nuevas mentiras, a nuevos malentendidos. Pero también, a nuevos momentos de amor, de pasión y de conexión. La confesión de Serkan es un punto de inflexión en la historia de amor de Eda y Serkan. A partir de ese momento, su relación evoluciona, crece y se fortalece. Se abren nuevas puertas, se descubren nuevos caminos, y su amor se vuelve más profundo y verdadero. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué sintieron cuando vieron esta escena por primera vez? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Creen que Serkan tomó la decisión correcta? ¿El anillo realmente no importaba? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa saber si el público se sintió identificado con la escena, si sintieron la misma emoción que yo, si se conmovieron con las palabras de Serkan. ¿Creen que la confesión de Serkan fue un acto de valentía o un acto de impulsividad? ¿Creen que el anillo realmente no importaba o que, en el fondo, sí importaba? Me encanta leer sus diferentes puntos de vista y aprender de ellos. En resumen, la confesión de Kerem, Eda y Serkan, Kerem confiesa ande es mía, el anillo no importa, es un momento crucial en la serie. Es una explosión de emociones, una declaración de amor incondicional, una prueba de la transformación del personaje de Serkan. Es un momento que nos recuerda la importancia de ser auténticos, de expresar nuestros sentimientos y de luchar por el amor verdadero. Es un momento que nos hace reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de priorizar la felicidad por encima de cualquier otra cosa. Espero que este análisis les haya gustado. Personalmente,
Me encanta repasar estas escenas, volver a sentirlas, revivir esas emociones. El drama turco, en mi opinión, es una mina de oro de emociones y análisis. Y es que hay tanto que explorar. El drama turco nos ofrece una ventana a diferentes culturas, a diferentes formas de amar y de vivir. Nos permite conectar con personajes complejos y emocionalmente ricos, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias relaciones. El drama turco nos permite experimentar una amplia gama de emociones, desde la alegría y la felicidad hasta la tristeza y el dolor. Nos permite reír, llorar, y sentir empatía por los personajes. Así que, para terminar, quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en este viaje. Gracias por ver este vídeo, por sus comentarios, por su apoyo. Son lo mejor. Quiero agradecer a todos los que han visto mis vídeos, a todos los que me han seguido en las redes sociales y a todos los que han comentado mis vídeos. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido y a seguir explorando el maravilloso mundo del drama turco. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campana para no perderse ningún vídeo y dejar sus comentarios. Los quiero. Chao.